Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras, Periodismo Alternativo, Independiente y Popular presenta Noticias en Movimiento. Bienvenidos a Noticias en Movimiento, un espacio periodístico, alternativo, independiente y popular. Y estos son nuestros titulares. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos cumple 50 años de trabajo social. Alta accidentalidad en el departamento de Arauca se debe a la imprudencia y al no cumplimiento de las normas de tránsito. Colombia se solidariza con el pueblo palestino. Y en nuestro análisis político, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos cumple 50 años de trabajo social. Óscar Ramírez es el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Dice que defender a los presos políticos es una tarea ardua, que se trabaja en un contexto de amenazas, estigmatizaciones y señalamientos. Defender los presos políticos ha sido una tarea muy difícil a lo largo de 50 años. Han cambiado los contextos, particularmente en Saravena y en Arauca. El Comité de Solidaridad empezó desde el año 1980 defendiendo a las personas de los abusos de las fuerzas militares y de las detenciones arbitrarias en contextos de conflicto armado. A los que hemos defendido a presos políticos y personas privadas de la libertad injustamente nos han acusado muchas veces de ser guerrilleros, de ser delincuentes y de oponernos al progreso. Ha sido un contexto de dificultades, de amenazas y homicidios. Es un contexto que hoy se sigue repitiendo. En Colombia tenemos cerca de 1000 personas privadas de la libertad por motivos políticos. Explica que un preso político es aquella persona que se opone a las desigualdades que existen en el mundo, especialmente en Colombia. Los presos políticos podrían derivarse de muchas, consecuencias. La más clásica es aquel que se ha levantado en contra del Estado para transformar el ordenamiento jurídico y político. Particularmente Colombia es un país desigual, donde las condiciones de desigualdad, de exclusión, hicieron que personas se levantaran en contra de los distintos gobiernos de turno. Por lo tanto, se hace un ejercicio político del derecho penal para privar a las personas de su libertad. Eso es un preso político. Por último, señala que las personas privadas de la libertad por motivos políticos merecen su libertad para que luchen en escenarios más democráticos. El mensaje a la sociedad en general está en que las personas que se han levantado en contra de el statu quo, de las situaciones de desigualdad o injusticia en nuestro país, merecen un trato diferente. Gracias a esas personas se han dado luchas que han traído como consecuencia beneficios para toda la población. Mi mensaje a la sociedad es que esas personas que se han levantado merecen estar en libertad, que esas personas merecen medidas excepcionales para que se les permita estar apostándole a una vida política que permita superar esas desigualdades en contextos diferentes. Colombia hoy necesita paz, una paz que le permita a esas personas que han sido perseguidas poder desarrollar sus labores políticas en un escenario mucho más amable y democrático. Asimismo, dialogamos con Flor Múnera, defensora de derechos humanos, quien nos cuenta cómo ha sido su trabajo social y la forma como empezó el proceso social en el departamento de Arauca. Yo empecé aquí en 1980 a trabajar con los compañeros que hacían parte del movimiento social acá. Alirio decía era que tendrían que organizarse de alguna manera con planes de vida. En eso ya estaba aquí la NUC y la NUC hacía formación. Y yo formaba en derechos civiles y políticos. Es decir, yo formaba a la gente cómo hacer un derecho de petición, cómo defender el territorio, porque siempre hemos hablado de la defensa del territorio y que la tierra es que la trabaja y la cuida. La madre tierra hay que cuidarla. Y con Alirio empezamos a hacer las primeras charlas en derechos humanos y nos sentábamos con la tiza a explicarle a la gente. Lo primero que hicimos fue enseñarles que había una declaración universal y que esa declaración universal había que empezar a defender los derechos de esa manera, y así lo hacíamos siempre.
Flor Múnera dice que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es la primera organización defensora de derechos humanos que nace en Colombia y que un preso político es un líder social, defensor de derechos humanos, más no el político de cuello blanco. Es una organización, la primera en el país, que nace en defensa de derechos civiles y políticos, acompañar y a defender jurídicamente a las personas que estaban detenidas por razones políticas. ¿Cuáles son las razones políticas? La mayoría de la gente piensa que una persona que le decimos detenido político es porque es el de cuello blanco, el ladrón. No, aquí son los líderes sociales, los líderes campesinos, los líderes ambientalistas, los líderes sindicales y por supuesto defensores de derechos humanos. Sostiene que el comité es un espacio de formación de trabajo voluntario y que las organizaciones sociales deben mantenerse para seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos en este país. El Comité de Solidaridad es una organización que es de formación, realmente es una escuela, y esa escuela hace que todos los líderes, voluntariado, porque es que el comité no tiene gente que le pague, la mayoría somos voluntarios del comité. Y hay que decirle, digamos, al movimiento social en Colombia, que hay que mantener organizaciones con ese carácter político y de mucha garantía para quienes defienden derechos en este país. Para el etnoeducador Diógenes Contreras, el contexto de la organización del movimiento social ha transcurrido por varias décadas y argumenta que los liderazgos sociales que se gestaron a través de la historia araucana han sido estigmatizados. El contexto social de la organización del movimiento social de Arauca tiene y ha transcurrido por varias décadas. La oligarquía, que es la que nos ha gobernado, nos han dejado a los demás miembros de la clase popular sin reconocer ninguno de nuestros aportes ni ninguno de nuestros valores, y nos han discriminado, nos han desconocido a través del monopolio de los medios de comunicación masivos que son de ellos, Caracol, RCN. Diógenes analiza que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es fundamental para que la voz de los líderes sociales judicializados se escuche. Es un comité muy importante, fundamental para que nuestra voz se escuche, la voz de todos los miembros de los diferentes sectores que hemos sido judicializados, que han sido eliminados físicamente. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos aparece como una luz en el horizonte que se hace presente en esos centros de concentración que algunos le llaman cárceles, donde lo que trata la oligarquía y el poder reinante en Colombia es de acallarnos a la fuerza, de que nosotros no hable y de que nuestro pensamiento no se escuche. Alta accidentalidad en el departamento de Arauca se debe a la imprudencia y al no cumplimiento de las normas de tránsito. Arauca es uno de los departamentos que presentan altos porcentajes de accidentes de tránsito con resultados fatales. Según la secretaria de Tránsito del municipio de Saravena, Luz María Jerez, uno de los principales motivos de la alta accidentalidad es el exceso de velocidad, no utilizar los elementos de seguridad y conducir bajo los efectos del alcohol. Uno de los principales motivos de la alta accidentalidad en el departamento, y considero que en todo el país, es el exceso de velocidad. El no uso de un elemento de protección tan importante como lo es el casco. Otro de los motivos es conducir bajo el influjo de alcohol o alguna sustancia psicoactiva. El no uso del cinturón hace que se pierdan vidas, ya que este elemento de protección también evita que la persona sea expulsada fuera de un vehículo y así pueda salvar sus vidas. La secretaria de Tránsito de Saravena invita a la ciudadanía en general a cumplir con las normas de tránsito, ya que estas están diseñadas para salvar vidas. Un consejo muy importante: vamos a cumplir con la norma, con la ley 769. Ella está diseñada para salvar vidas.
desde que respetemos las señales de tránsito, desde que usemos los elementos de protección, desde que evitemos conducir bajo la ingesta de alcohol, la movilidad va a ser segura en las vías. Del mismo modo, Luis Fernando Castrillón, enlace regional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dice que se han desarrollado varias campañas de seguridad vial. Indica que una persona que conduzca cualquier tipo de vehículo debe portar el SOAT. Agradecerle a nuestra alcalde, a la doctora Luz María Jerez, secretaria de Tránsito de Saravena, por ese trabajo articulado que hemos desarrollado, tanto la agencia con la secretaría en el municipio de Saravena. Esto nos ha dado la posibilidad de participar en diferentes campañas, poderlos acompañar con la entrega de un alcosensor, con la certificación a los agentes. En cuanto a la pregunta del SOAT, pues digamos los pasos a seguir es que la persona que maneje cualquier tipo de vehículo tiene que tenerlo. El paso a seguir es comprarlo. Es porque si se ven inmersos en un siniestro, pues los atiendan rápidamente en los hospitales. Por último, Luis Fernando Castrillón señala que de los 8.469 fallecidos en el país por accidentes de tránsito, la mayoría son menores de edad. Expresa que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Llama a los padres de familia para que enseñen a sus hijos la responsabilidad que deben tener en las vías. Ratificarle que también gran parte de los fallecidos, de esos 8.469 que tuvimos el año pasado, son personas jóvenes, menores de edad, en promedio entre 15 y 35 años. Lo primero que yo quiero decirles es que la seguridad vial es una tarea compartida, no es una responsabilidad de la Secretaría de Tránsito, de nuestro alcalde, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la DITRA, los policías de carretera. Entonces, el llamado a los padres de familia es que esta responsabilidad desde la casa, que tengamos un buen comportamiento con los muchachos, con los jóvenes, porque son los que se nos están siniestrando y se nos están teniendo como víctimas fatales y muy probablemente lesionados en estado de cuadraplegidad, porque la mayor parte de los actores viales que se están siniestrando son motociclistas, peatones y ciclistas en el país. Colombia se solidariza con el pueblo palestino. Con motivo de la solidaridad con el pueblo palestino, Colombia, especialmente el Congreso de los Pueblos, se solidariza ante el genocidio en Palestina en la Franja de Gaza. Jimmy Moreno, miembro del Congreso de los Pueblos, nos cuenta. Desde el Congreso de los Pueblos, desde el Coordinador Nacional Agrario, en el Día Mundial de la Solidaridad con el pueblo palestino, les decimos que apoyamos su lucha, su resistencia y que estamos en pie de lucha también por la liberación de nuestros pueblos ante esa invasión que viene haciendo el pueblo sionista y el imperialismo, y que efectivamente los pueblos van a salir adelante y vamos a triunfar en esta lucha por la dignidad y la resistencia palestina. Asimismo, el embajador de Palestina en Colombia habla sobre el contexto en que se está masacrando al pueblo palestino y solicita solidaridad de los países del mundo. Esta guerra no es una guerra en contra de Hamas, como todo el mundo puede ver, porque es una guerra en contra de todo el pueblo palestino, es un genocidio. Esto no es más que un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, y todo el mundo lo está clasificando como un genocidio en contra del pueblo palestino. Hay que condenarlo con todos los términos posibles, y hay que salir a la calle y hay que mostrar solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo indefenso que está luchando en contra de ese poderío militar apoyado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. El pueblo palestino no puede estar solo. Todos los pueblos amantes de la libertad, de la paz, de la justicia tienen que acompañarlo, y esto hoy es una muestra de ello. Pero la solidaridad tiene que pasar de la reflexión a la acción. Esto no puede ser solo una condena verbal. La voz de los pueblos tiene también que ser oída por los gobiernos. Y los gobiernos tienen que empezar a tomar acciones en contra de este genocidio.
Noticias en Movimiento, porque somos periodismo alternativo, independiente y popular. Recuerda seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Noticias en Movimiento, la red social de Facebook Trochando Sin Fronteras, grupos y canal de WhatsApp, así como el canal local de televisión de Saravena, TVAR. Nos vemos en nuestra próxima misión. Gracias por acompañarnos.